Bienvenidos a todos nuestros oyentes a este nuevo episodio para Mega Impacto, en el cual tenemos a Ricardo Barbosa, capitán retirado de navío, especializado en infantería de marina, instructor de instructores de Naciones Unidas, oficial de Estado Mayor, licenciado en Relaciones Internacionales, en Ciencia Política y Sistemas Navales, con una maestría en Estrategia. Muchísimas gracias, Ricardo, por estar acá. No, gracias a vos, Cristian, por la invitación y felicitarlos por este tipo de actividades. Francisco, Alfonsina, perdón, ya te cambié el nombre. Y bueno, a las órdenes para lo que sea. Bien, Evel. Considerando las elecciones de Estados Unidos que fueron hace poquito y con el resultado que se vio, queríamos empezar sabiendo cuál es su opinión sobre estas mayorías que ha logrado Trump. ¿Eran de esperarse o es algo realmente impresionante? Creo que, a ver, para muchos fue una sorpresa, para otros era algo avisado. ¿Cuál es el gran problema que tenemos los que estamos en distancia? Es qué medios de comunicación asimilamos para las noticias. Hay un libro de Robert Kaplan de 1999 que se llama Recorriendo el Imperio. Y él hace un tour interno en los Estados Unidos de la costa del Atlántico al Pacífico. Y ahí él como que avisa un poco esa diferencia que hay entre las dos costas, muy, si quieren, burguesas, muy internacionalistas, muy pro esa sociedad mundial, y el mundo interno de la vieja tradición de Estados Unidos, el famoso WAPS, el White American Protestant, donde vos tenés la mayoría de gente blanca vinculada al campo, tradicional, protestantes, que veían que todo eso se les venía arriba y como que no cerraba con los valores que ellos tenían. También hay que decir que hay otro problema, y lo hablábamos fuera de cámara. Muchos medios de prensa, y cada vez hay más, sobreviven o tratan de sobrevivir con la noticia de impacto, con el titular, como yo digo, el titular basura. Entonces, llega mucho eso y no llega tanto esos estudios más analíticos de lo que está pasando adentro de los Estados Unidos, como puede ser la Deutsche Welle, Televisión de France, Arte TV, o algunos más que andan ahí en la vuelta. Pero yo no seguí muy profundamente porque, como me dedico más al tema de teoría de las relaciones internacionales, geopolítica, a mí me interesa más lo que hace el Estado y no como se le dice en teoría, la baja política, qué es lo que pasa adentro. Obviamente que me sorprendió la diferencia, y lo que dejó entrever es la diferencia entre la realidad y la foto que se estaba transmitiendo. Claro. Y considerando que ahora Trump no puede ser reelecto, por lo tanto tal vez ese político que vive el voto no esté tan presente, ¿se podrá esperar alguna medida más drástica, más fuerte de lo que fue en su primera presidencia? Mirá, en los Estados Unidos hay como una tradición, pasar lo que pasó con Trump, hay que irse casi a 1880 por ahí, de que sea presidente no sea y vuelva a ser, y que aparte logró un objetivo que creo que pocos lo planteaban, que es tener el control del Congreso completo, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Eso lo va a tener por 2 años, porque Estados Unidos, vos sabés que tiene elecciones intermedias. Cuando los presidentes norteamericanos normalmente ganan su primera elección, a partir del segundo año trabajan para su segunda elección. Cuando ganan su segunda elección, a partir del segundo año se dedican más a la visión tipo estadista, a viajar, reuniones, todo, y ya entra en lo que se llama el pato rengo, le dice, porque saben que no puede ser reelegido y como que el peso en las órdenes de él no son tan importantes porque no puede ser reelegido. Ahora, la gran pregunta que yo me hago es ¿qué Trump nos vamos a encontrar? Si los antecedentes del Trump anterior, que muchos dicen que le van a poner como círculos de gente para que lo controle, y uno ve las nominaciones de los posibles nominados, si bien hay gente con perfiles muy parecidos a lo de Trump, pero también son gente vinculada al tema. O si vamos a encontrar un Trump que va a trabajar para el futuro candidato republicano, que por ahora, por lo que salió en esta última elección, el vicepresidente
es el más, como que tiene más proyección, porque es una persona joven, es una persona que vivió en orfanato, se hizo de abajo, logró entrar en las principales universidades, prestó servicio militar en Irak, y hace 4 años hizo un libro vinculado a la forma de lo que se dice el rockabilly, la vida interna de Estados Unidos, que fue bestseller entre los Estados Unidos. Pero la respuesta es, ¿qué Trump tenemos? ¿El intempestuoso empresario que puede solucionar todo, que como ya digo, ya pasaron 24 horas y no solucionó lo de Ucrania? ¿O el que va a ser más controlado por el partido para que deje el campo fértil para que entre otro republicano con la posibilidad de que los republicanos gobiernen por 3 periodos? Claro. Entonces, continuando con el tema del gabinete que ha elegido Trump, la elección ahora del secretario de Estado, que fue Marco Rubio, que sería, si bien nació en Estados Unidos, en Miami, y sus padres son cubanos y migrantes, ¿esto podría tener alguna significancia en cuanto, tal vez, al realce de la importancia de Latinoamérica para Estados Unidos, o es meramente una elección para amasijar más votos para la siguiente elección? En el Departamento de Estado de los Estados Unidos hay una parte que es para Latinoamérica. Hay un escritorio para Cuba. Hay otro escritorio ahora para Venezuela. Hay un escritorio para Centroamérica, o puede haber 2. Y hay un escritorio para toda Latinoamérica. Mi impresión es una persona muy popular dentro de los cubanos, dentro de los hispanos caribeños, de tomar acción, de enfrentarse a los gobiernos totalitarios, ir en contra de los gobiernos comunistas, todo eso. Pero me da la impresión de que va a seguir la tradición de Estados Unidos, que siempre sostengo que Estados Unidos, su preocupación es el Caribe, y de ahí para abajo, si lo vemos históricamente, a no ser por un periodo de Guerra Fría que fomentó golpes de Estado dentro de Latinoamérica, después se volvió a replegar y nunca le ha preocupado todo. Latinoamérica, estamos hablando de la costa, o sea, Venezuela y Colombia sí, y de ahí para abajo no. Entonces, podríamos decir que tal vez todas estas inversiones chinas que han venido a la región, en infraestructura, en comunicaciones, no afectarían a esta decisión nueva de Estados Unidos, no querría fortalecer. Mirá, yo creo que no, porque el antecedente que vos tenés del presidente supuestamente más pro Latinoamérica, que era Obama, que estuvo 8 años y la única vez que vino fue a la Argentina, se comió una hamburguesa y se fue. Sí. Entonces, a ver, una cosa es la expresión de deseo, otra cosa es la propaganda política y otra cosa son los hechos. Yo trato de guiarme por los hechos, aunque a veces demore en poderlos entender o hacer un análisis, porque los hechos son los hechos y no se pueden rebatir. Sí. Entonces, 8 años la presidencia de Obama, vino una sola vez. Sí. Entonces, tal vez el nuevo foco de Trump va a ser definitivamente la guerra económica con China. Tal vez quiera dejarle de lado lo que viene siendo el conflicto de Ucrania, como él pensaba, de terminar la guerra en 24 horas, que claramente se ve muy complicado. Y bueno, de minimizar tal vez lo que está pasando en Medio Oriente, si bien obviamente va a continuar apoyando a Israel, quiere al parecer un poco de cese al fuego de las hostilidades. Normalmente los gobernantes norteamericanos han seguido un libro de Hans Morgenthau que se considera la Biblia del realismo, y donde ahí tiene una serie de capítulos para cómo, porque él plantea ese libro en el año 53 después de la guerra y se saca modificaciones hasta el 80, pero siempre la visión de Estados Unidos hacia el mundo. Es como el mundo anglosajón entiende la política. Política interior, política exterior. Puede tomar decisiones y puede efectivizarlas porque tiene poder. El tema con Trump es que pasa, como siempre digo, con todos los políticos. Él vive del voto, no del voto nuestro, del voto norteamericano. Entonces tiene que hacer acciones que conformen a ese 25% que lo votó, porque no hay que olvidarse que el 50% no vota. Y no puede caer en el pecado capital que condiciona o le hace pasar mal los ratos a los políticos, a los presidentes norteamericanos, que son 2 situaciones. Una, que empiecen a venir bolsas con muertos de combatientes,
y dos, que suba el precio de la nafta. Entonces ahí vos tenés dos parámetros que, aunque él tenga su forma de pensar, no los va a tocar, y ya ha dicho que va a tratar de sacar, hay 500 soldados estadounidenses en Siria, está viendo si los puede sacar. Pero también volvemos a lo mismo, en su primer presidencia trató de hacer lo mismo, y como el presidente de los Estados Unidos solo es el comandante en jefe y puede desplegar tropas hasta 60 días, el despliegue o el repliegue de tropas lo decide el Congreso. Hoy tiene mayorías en el Congreso. Capaz que va a estar más acompañado, porque en el periodo anterior solo pudo traer al país 3.000 efectivos, de casi 20.000 que estaban desplegados. Por eso digo, entre el dicho y el hecho. Sí, sí. Pero es una caja de sorpresas, porque como bien vos dijiste, el tema comercial tiene impacto directo adentro de los ciudadanos. ¿En qué tiempo? No lo sé, porque la imagen que hay hoy de Estados Unidos es que a través del TLC y de la globalización, voy a usar la frase que él usaba en la campaña anterior, hay productos americanos, pensados por americanos, fabricados por americanos, consumidos por americanos, pero los empleados no son americanos. La otra pregunta es cómo Estados Unidos, con todos esos problemas, sigue siendo la primer potencia económica mundial. ¿Cuál es el factor multiplicador? Y ahí volvés a la explicación de las costas, esos mundos cosmopolitas que a través de la tecnología tienen un valor agregado multiplicador que le permite tener el PBI que tiene. Exactamente. Si no mal recuerdo, Estados Unidos ahora mismo tiene unos 8 polos tecnológicos, como lo pueden ser Silicon Valley, que es lo que hace que, bueno, esta población relativamente limitada en cuanto a las otras potencias, se siga manteniendo en la delantera, ¿no? Entonces, continuando con lo de China, Trump había tenido algún índice de que lo que quería hacer era un aumento de tarifas para todos los productos que vinieran de China, incluido, bueno, obviamente de muchas empresas estadounidenses, para fomentar que vuelvan a la nacionalidad. Pero obviamente esto implicaría un mayor costo para los estadounidenses al corto plazo. ¿Podría ser una estrategia válida para Donald Trump? Sí, a ver, yo te voy a hablar más en medidas generales porque esto sin duda es para un economista, porque los tiempos entre que decido y tomo las decisiones y los efectos y las consecuencias de esos efectos para llegar a que se vuelva a instalar una fábrica dentro de los Estados Unidos, y que no sé qué nivel educativo se están teniendo ahora para poder ocupar esos trabajos, o capaz que son trabajos de baja calidad. Él lo que apunta es que la industria que tenía Estados Unidos, que era el American Life, que vos trabajabas en una empresa norteamericana y podías tener tu auto, tu casa, tus electrodomésticos y mandar a tus hijos a la universidad, que muchísima gente lo vuelva a tener, cosa que se perdió, y hay un montón de documentales que muestran a Chicago como si fuera una zona de guerra, cuando era el principal cinturón de acero de todas las automotoras y un montón de cosas. El problema que él tiene, para mi punto de vista, no siendo economista, es el tiempo. Él tiene 4 años. Por eso volvemos. ¿Es política del partido? Si es política del partido, tenés 12 años. Entonces, en 12 años vos podés llegar a poder traer otra vez las fábricas, y tenés el problema de competir con el costo de China. Porque uno de los beneficios ha sido que han bajado los costos de las cosas. Entonces, traer fábricas a Estados Unidos para que suban, ya en el gobierno anterior se había desarrollado internamente en los Estados Unidos como una asociación que se llama Hecho en Estados Unidos, con la tradición de Estados Unidos por estadounidenses. Entonces vos de repente conseguías un par de botas hechas a mano, como las hacemos acá, o otro tipo de cosas, pero de repente no en gran escala, pero hecho como se hacían antiguamente, que duraban, y no la de usa y tire. Capaz que se busca profundizar eso, pero otra vez, una cosa es el discurso, otra cosa es tomar las medidas y otra cosa que suceda. Perfecto. Entonces, cambiando un poco de tema más a su especialidad en cuanto a la estrategia, se había planteado una posible solución al conflicto de Ucrania y Rusia,
a esa posible entrega de territorios ucranianos, a una zona desmilitarizada. ¿Qué tan válido sería esta idea y quién sería el que toma la decisión? ¿Donald Trump y Estados Unidos como principal apoyo a Ucrania? ¿Europa o los ucranianos? Mirá, el martes en la radio hicimos una entrevista a un coronel que tiene un doctorado en sociología y están todos estos temas, y la última pregunta fue esa. Hoy terminé de escribir un artículo para una revista que termino con esa pregunta. Yo decía en la radio, ¿cómo Zelensky qué discurso logra Zelensky? Porque el discurso de Putin es diferente, porque en Rusia la guerra no se vive tanto como se vive en Ucrania. Entonces el presidente Zelensky, ¿qué discurso da que la gente acepte que tuvieron 16.000 muertos civiles, 40.000 heridos, 80.000 efectivos militares y 240.000 heridos? Más el 20% que perdieron de su territorio y parte del resto del territorio que le va a llevar 30 años sacar las minas, sacar todo lo que hay. ¿Cómo convences a la gente para que vaya a un acuerdo de paz? Y después están las condiciones. ¿Qué condiciones? Que alguna de las que vos planteaste. ¿Cede territorio Ucrania? Si cede territorio, volvemos al siglo XIX, a los imperialismos del siglo XIX, donde se juntaban 5 potencias, 5 imperios, y decidían cómo iban a ser los países y que perdían. Que eso llevó hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando ceden territorios para Hitler para calmarlo, para que no vaya a la guerra. La pregunta es, ¿qué pasa con todo el derecho internacional? ¿Cerramos Naciones Unidas? ¿Qué pasa con los estados débiles? Nosotros tenemos a Brasil. ¿Qué diríamos los uruguayos si de repente aparecen hombrecitos de verde hablando en portugués en Artigas y ocupan toda Artigas? Y viene Argentina y nos dice, no, ustedes tienen que negociar con Brasil y van a perder Artigas, porque ya lo ocuparon. Es muy difícil, se está hablando de que supuestamente en el 2025 va a haber un acuerdo de paz. ¿A qué costo? Y yo te agregaría algunas opciones más. Zona desmilitarizada, una fuerza en el medio separando a los dos bandos. ¿Quiénes la integran? ¿Por cuánto la integran? Pero aparte, como andá a decirle a Lituania, Letonia y Estonia, no, vamos a parar la guerra, lo primero que te van a decir es, sí, pero dentro de 10 años, cuando se fortalezca Rusia, va a haber otra guerra y capaz nos invade a nosotros. El problema para mí que esta guerra, si vos le des a Brzezinski y a otros geopolíticos, Morgenthau, Huntington, otros geopolíticos norteamericanos, para mí la guerra en los hechos, nunca la OTAN, encabezada primero por Reino Unido y después por Estados Unidos, porque el primero que le dice hay que aguantar es Reino Unido y después Estados Unidos al lado, por la decisión de Zelensky de no irse. Siempre, vos revisás los discursos de todos los europeos y estadounidenses, siempre fue defender a Ucrania, nunca fue que Ucrania ganara la guerra. Entonces, las famosas líneas rojas se fueron cruzando. Los tanques, los misiles, los aviones, ahora misiles más largos, ¿Y por qué no lo dieron todo de entrada? Entonces, lo que yo sostengo es que la idea no es derrotar a Rusia, es agotarla. Porque si vos la derrotás, generás un vacío, y un vacío se llena con otro poder. Este otro poder iba a ser la anarquía. Y la anarquía iba a implicar que otros espacios, el mundo musulmán, algunos países, conquistaran parte de Rusia, que China de repente se expandiera, y Rusia se atomizara y fuera un corpúsculos atomizados incontrolables generadores de caos. Y eso a Europa no le sirve. Entonces, si vos tenés que se agota, se cansó, pide la paz, sigue la guerra, se terminó, y como está en el decreto de Biden, porque cada 4 años el presidente saca un decreto que dice los objetivos principales de la defensa. En este último se marcó que la guerra con Rusia era local y el objetivo estratégico es China. Entonces Trump estaría continuando la política de Biden, que Biden continuó la política de Trump. Entonces Trump no está tan alocado, sino que está siguiendo algo que es ir contra China, para evitar su expansión y para darle más oportunidad de trabajo adentro de Estados Unidos. Exactamente. Y usted nombró estas líneas rojas, que la última en cruzarse fue la de los misiles balísticos de largo alcance.
Pero luego se vio que Putin salió a anunciar de que eh, volvía a una doctrina nuclear un poco más abierta, con otras intenciones que no se veían desde hace mucho tiempo. Y quería saber un poco, ¿esto qué significaría? ¿Quién tiene Putin asesorándolo para decir las armas nucleares pueden ser una opción? Hay un asesor que se llama Karaganov, que tiene unos 73 años, que siempre él es director de un instituto de ciencia política, académico, tiene un montón de títulos, pero siempre él ha planteado el uso del arma atómica como equilibrador de poder. Y él dice que muchos países más tienen que tener armas atómicas. Lo que pasa que estos son retóricas de amenaza. Mi pregunta es, ¿qué pasaría si Rusia usa un arma atómica, aunque sea pequeña, con el apoyo de China? ¿China sigue apoyando? Porque cuando amenazó usar el arma atómica, la OTAN le dijo, nosotros respondemos con armas convencionales y desaparecemos a todos los rusos que están en Ucrania, porque tenemos esa capacidad. Los misiles que ahora aprobó Biden ya lo están usando de hace tiempo. Por eso le digo, una cosa es el hecho en concreto, otra cosa es la propaganda. Ese misil se está usando de hace tiempo, lo que le cambia son, como el misil tiene sistema inercial y va guiado por GPS satelital, el que tiene el control de los comandos del misil en realidad es Estados Unidos y puede anular que el misil pueda volar dentro del territorio ruso. Habilitan eso hasta 300 kilómetros, que hoy Ucrania tiene drones y misiles propios que llegan a 500 kilómetros. Entonces, no cambia la ecuación. Son más peligrosos los misiles alemanes y británicos porque esos están hechos para entrar en búnker. El problema de los misiles alemanes no los reemplazan hasta el 2050. Y si los rusos interfieren electrónicamente a uno o uno no funciona y lo agarran, saben las características del misil de defensa alemán, que deben tener unos 300 o 400, y Alemania los tendría que reemplazar enseguida. Esto es discurso contra amenazas porque en los países democráticos, el miedo, y en especial en Europa, el miedo a la guerra nuclear la hemos propagado a través de un montón de películas y un montón de cosas. Entonces, el arma nuclear, la esencia del arma nuclear, después de que se usó en Japón, es que nunca más usó ninguna, por el miedo de lo que podría generar. Entonces, ¿cuál es el elemento principal que tiene Rusia para amenazar? El arma nuclear. Este Karaganov dice, hay que mostrar y estar dispuesto a usarla. Lo que no se sabe cuántas armas tiene y en qué condiciones las tiene. Porque son miles de millones por año mantenerlas. Y vuelvo al principio. China, que todos sus productos los consume Europa, después de que Rusia use un arma nuclear, ¿la va a seguir apoyando? Porque ahí China cruzaría una línea roja que la Unión Europea diría, no, ojo, vos estás apoyando a uno que está usando armamento nuclear. Bravo. Es complicada la situación para Europa, pero justo que estábamos hablando de Europa, Trump también ha criticado en gran medida a lo que viene siendo la OTAN. Me acuerdo que durante su anterior presidencia él comentaba que no iba a apoyar a ningún país que no gastara cierto porcentaje en armamento, que no tuviera las capacidades de defenderse a sí mismo. Y se piensa que va a continuar con esta misma idea en este nuevo conflicto. ¿Esto qué significaría para Europa? Esta política de Trump de continuar, de querer que empiece esta carrera armamentística de vuelta, si se quiere. No es nueva. Desde la época de Reagan planteaba, y después Bush padre, de que Europa no gastaba el 2% que tenía que gastar de su PDI en la OTAN. En los libros de Relaciones Internacionales siempre había artículos o se planteaba la discusión de si eran realmente potencias Alemania y Japón, porque no tenía grandes contingentes militares, tenía la protección de otro, en este caso Estados Unidos, pero la plata la invertía en que la gente estuviera bien. Entonces Trump, con un análisis muy simplista, dice, ¿por qué yo voy a pagar para cuidar a otro? Porque es un argumento campaña electoral. Yo no gasto esa plata allá y la invierto acá. Lo mismo se lo dijo a Corea del Sur, que Corea del Sur paga $1.000 millones por los 20.000 efectivos americanos que hay y él pide $10.000 millones. Si Europa paga y Corea del Sur paga,
se terminó el problema. Porque él lo que nos dice no es que no te voy a dar seguridad, pagame por lo que yo gasto. Porque aparte hay otra cosa, que yo la decía en otra entrevista. Hoy, Ucrania tiene un apoyo de aproximadamente 120.000 millones de dólares por año. Supuestamente donación. 60.000 son de Estados Unidos. Trump lo que te dice es que no le quiere regalar la plata, pero no dice que no lo va a apoyar. Si alguien paga esos 60.000, él lo apoya, porque esos 60.000 entran a Estados Unidos dentro de la industria militar, que hoy el 70% de la industria militar es industria civil, porque con el tema de Internet y todos los descubrimientos que hay, se pasó el mundo militar, se rezagó en el desarrollo de cosas. El mundo civil está desarrollando cosas, se está adaptando al mundo militar. Lo ves en la guerra de Ucrania. Pese a que Estados Unidos gasta 400.000 millones de dólares por año, todo el PBI de España, en un proyecto que viene del año 50, se llama el DARPA, que es un departamento de investigaciones del Pentágono, que fue el que descubrió el GPS. Y después lo pasó al mundo civil. Bueno, hoy el DARPA sigue investigando, pero toma mucho del mundo civil. Entonces, cuando él dice, no te voy a ayudar más, si vos mirás entre líneas, lo que te está diciendo, pagame y yo te ayudo. Porque él entiende esa visión simplista. Me pagás, te ayudo. No me pagás, no te ayudo. Y el resto, porque a él no lo vota el mundo. Lo votan los estadounidenses. Y Estados Unidos tiene que bajar el déficit que tiene. Perfecto. Entonces, para usted, ¿cuál sería entonces la mayor importancia, o sea, el mayor desafío para Trump? ¿A qué él le daría la mayor importancia en el mundo ahora mismo? A China. Porque China en el 48, Mao le escribe una carta a Truman pidiéndole apoyo para industrializar el país. Y Truman le dice que no porque eran comunistas. Nixon en el 73, el acuerdo del ping-pong, todo eso, le da la cláusula de nación más favorecida a China. Y China empieza a desarrollarse económicamente. Lo que no vieron que ahora compite con Estados Unidos. Trump saca esa cláusula de nación más favorecida y ahora su problema no es militar, porque, que me disculpen, te dicen, no, tienen tantos barcos como Estados Unidos. Pero vos en un portaaviones norteamericano tenés un comandante de portaaviones, que el abuelo fue comandante de portaaviones. O sea, el tema militar es una función de equipo, no de tener cosas. Otro dato. China está haciendo 10 hilos de misiles intercontinentales por año. Tiene que seguir ese ritmo más de 10 años para tener la misma cantidad de silos de misiles intercontinentales que tiene Estados Unidos. Entonces, el tema militar, yo no creo que China se lance contra Taiwán, aunque dice que la va a reincorporar en el 2040, porque Taiwán no es solo Taiwán, su alianza con Estados Unidos, pero está Singapur, está Filipinas, está Malasia, está Australia y está Japón, porque saben que si cae Taiwán, después pueden caer ellos. Entonces, el enfrentamiento no es solo contra Estados Unidos, es contra toda esa alianza. Y le queda el tema económico, que ahora China el problema que tiene es que hay una clase media y que cada vez está más difícil conseguir obreros baratos. Por eso la descolocación de las empresas de China se están yendo para Vietnam, Malasia, Filipinas. Pero él va a plantear para mí ese gran enemigo, porque la respuesta es, ¿qué es lo que le reditúa más? ¿El escenario internacional o el escenario local? El escenario local, porque tiene sus votantes. Y esos votantes se los quiere trasladar, supongo que se los quiere trasladar al nuevo republicano. Excelente. Entonces con esto solucionamos el mundo. Ya quedó todo pronto. Qué fácil es ser, la verdad, presidente de un país. Se soluciona todo en un rato. Es más fácil opinar sin consecuencias. Sí. La verdad que tiene mucha razón ahí. Pero bueno, una vez más le queríamos agradecer por la excelente oportunidad. Y la verdad que entrevistarlo a usted es un honor. Gracias. Entonces, muchísimas gracias y lo esperamos en algún episodio futuro. No lo dudo, les agradezco a ustedes, los felicito y bueno, que sigan con estos emprendimientos, que en definitiva lo que ayuda es que la gente comprenda las cosas y tome su decisión, que tenga decisión propia, que te propio. Así que muchas gracias. Las gracias son para usted.